Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para dar inicio con esta transmisión. Padre Celestial, nos acercamos ante ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias, la honra, la alabanza, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Ahora, Señor, nos disponemos para abrir nuestro corazón y nuestros oídos y que tú le hables a mis hermanitos. Señor, muchas gracias. Hoy nos concedes nuevamente comenzar este día con tu ayuda y tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que nos dé sabiduría de lo alto, Señor. Venos aquí, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 17 en adelante. El título de esta transmisión es Buenas Noticias. Dice así la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 2:17. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. Así comienza esta porción, hermanitos. Ya habíamos visto el día de ayer cómo Pablo manifestaba el amor que le tenía a esa iglesia de Tesalónica. Ahora vemos que él aclara que quería verlos, pero va a seguir narrando cuál era la situación. Verso 18. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Muy bien, hermanitos. Claro que se refiere a la guerra espiritual de parte del enemigo que había contra Pablo y contra la obra de Dios. Menciona que ya quería verlos anteriormente, pero que el mismo enemigo los había estorbado. Esto no atribuye, hermanitos, a que se hace lo que el enemigo determine. No, mis hermanitos, sabemos que todo proviene de lo alto. Dependemos de Dios. Y si hay una guerra, si hay un opositor, pero mayor es el Señor que está en nosotros. Ahora sigue hablando, verso 19, pues ¿cuál es nuestra esperanza, gozo y corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3 empieza en el verso 1 diciendo, por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Soportar qué, hermanitos? El deseo de verlos, de ver a los hermanos. 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Muy bien, hermanos amados, Pablo necesitaba, quería tener noticias, saber cómo estaban los hermanos. Y dice ahora el verso 4, cuando estábamos con vosotros, os predicábamos y os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Hermanitos, ya no aclara a detalle qué tribulaciones pasó Pablo, porque sí hubo mucha oponencia, mucho sufrimiento, pero siempre hay victoria en Cristo. Quiero preguntarle, ¿cómo se encuentra usted? ¿Ha pasado también aflicción, tribulación? Esto, hermanitos, es parte de la vida en Cristo. Cuando el Señor Jesús nos dijo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y al decir tomar la cruz,
equivale a dolor incluido. Hay dolor, mis hermanos amados, pero nuestra fe está intacta. Es más, está creciendo cada día, porque sí, siempre se nos ha predicado que va a haber mucho dolor, muchas lágrimas, y se nos ha hablado con la verdad. Nunca se nos prometió que dejaríamos de sufrir o dejarían de haber tribulaciones. No, mis hermanitos, esos son los que ofrecen un evangelio barato, un evangelio ligero. Atraen a las personas dándoles ofertas que Dios no ha prometido. Lo que Él ha prometido es vida eterna en Cristo Jesús. Y el mismo Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, mis hermanitos, así aclara Pablo de que tenían tribulaciones, ya les habían previsto, o sea, estaban anticipados los hermanos de Tesalónica, y sí, efectivamente, llegaron esas tribulaciones. 4, le repito, cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. 5, por eso también yo, no pudiendo soportar más. ¿Qué era lo que no soportaba el apóstol Pablo? No habla de no soportar dichas tribulaciones, sino de no soportar estar sin noticias de estos hermanos, ya que Pablo los amaba mucho. Y dice 5, por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. O sea, Pablo, al no verlos, al no tener noticias de ellos, bueno, pues entonces se envió, hermanitos, a Timoteo para que él viera cómo estaban, y por eso se quería informar de la fe, cómo estaba la fe de ellos, y tenía pendiente, como había acontecido en otras congregaciones, que el enemigo los hubiera tentado. Dice que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Algo así, hermanitos, como una grande preocupación de que ya se hubieran desviado o apartado de la fe. Bueno, hermanos amados, ¿quién no se preocuparía así? Habiendo tanta guerra espiritual, habiendo un tentador que tienta, habiendo falsos maestros, falsos apóstoles que desviaban de la fe, ¿cómo no se iba a preocupar el apóstol Pablo? Lo mismo hoy pasa, hermanitos. Bueno, le puedo dar testimonio abriendo mi corazón como ministro del Señor, ya que el Señor ha tenido mucha misericordia de mí. Hermanos amados, unido a nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento, puede en ocasiones preocuparse, y no solamente en ocasiones, o sea, no lejanamente, sino muy continuamente, nos preocupamos por el estado espiritual de cada pequeñito. Hay hijos de Dios que los hemos conocido en el amor de Cristo y en el Espíritu Santo, a tal modo que no nos preocupa decir este se va a desviar, o aquel o aquella se van a desviar de la fe, o se van a enfriar de la fe. A la verdad, hay algunos hermanitos que sí los amamos, pero conociendo su fe firme, que está establecida en la roca que es Cristo Jesús, si de repente viera que se ausenta un hijito de Dios, yo sé que no es porque se esté apartando o enfriando o el tentador lo esté tentando. No, mis hermanitos, alguna razón. Y unidos en el Espíritu, no me preocupo más por ellos, porque sé que están bien en su corazón y en su espíritu. Pero hay otros que sí da pendiente que el tentador ya los haya tentado. A tal grado, hermanitos, y yo lo veo
desde el punto de vista más práctico, más natural y más lógico incluso. O sea, hemos visto hijitos de Dios atormentados. Y bueno, mis hermanitos, se lo voy a decir de esta manera para que quede muy claro. Atormentados. Y yo sé que el que sufre, el que padece, no ve más allá porque se va la visión espiritual, se corta la fe, mengua el amor, y es por eso que llegan a esta condición. ¿Ha escuchado, mis hermanitos, ese término en el mundo cuando dicen que una persona se ahoga dentro de un vaso de agua? Bueno, se dice despectivamente, como diciendo, oh, su problema no es tan grande, es tan pequeñito, pero ahí se está ahogando. Bueno, nada más, hermanitos, tomo referencia de eso para mencionar, no menospreciando su situación, si alguno está pasando tribulaciones. No, mis hermanitos, para cada uno, dice la Escritura que Dios no da más de lo que uno pueda soportar. Pero lo que le voy a mencionar es lo siguiente, que pareciera que sí está encerrado. No minimizo su dolor. A lo que me refiero es que ya no ve más allá fuera del vaso. Solamente ve su derredor y en lo que el enemigo le ha querido engañar. Ya no tiene visión. Ya no ve el panorama general. Ya no ve ni siquiera la salida. Y sí, es muy posible que se esté ahogando en su interior. Y yo, que estoy desde afuera, veo desde afuera, y como subiendo un escaloncito más por la gracia de Dios, veo un poquito más desde arriba, y veo el panorama más general. Veo que en verdad es como una celda, como una prisión, como un cuarto oscuro donde se encuentra, que si saliera de allí clamando al Señor, sería libre. La sangre de Cristo le limpia y el Señor le hace verdaderamente libre. Pero se está ahogando, está en tinieblas, no ve más allá. Y yo desde acá visualizo y digo, ¿qué fue lo que causó su estado, su condición? ¿Por qué está así? ¿Quién le hizo daño? Y a la verdad, en lo real, nadie le ha tocado. Nadie le ha hecho daño. Pero por dentro está que se muere. Confusión, turbación, ira, amargura, enojo, rencor, resentimiento. Todo eso está funcionando en su interior y ya no puede ver más allá. Mientras que otro oye la palabra, sigue adelante. El Señor le da vida, espíritu de vida, le da gracia en medio de las tribulaciones y sale adelante. Pero otros están muriendo. Pero dijo el Señor, si tienen oídos para oír, oigan. El que tiene oídos para oír, oiga. Que se levante, que nuevamente abra los ojos, que salga de esa prisión de oscuridad, esa prisión de maldad. Porque sí, mis hermanos, la ira es maldad, el enojo es maldad, los pensamientos de molestia son maldad, el odio hacia el hermano es maldad, la envidia hacia quien le está yendo bien es maldad, la envidia hacia quien se le está teniendo misericordia es maldad. Ya se le olvidó que también Dios una vez le atendió y le tuvo misericordia, como a otros les está teniendo misericordia actualmente. Pero todo eso surge de la maldad. Venga Cristo, salga de allí. Y bueno, mis hermanitos, esto lo menciono porque el apóstol Pablo estaba preocupado que el tentador ya los haya desviado, pues él no sabía nada de ellos. Antes no había celulares, ni redes sociales, ni WhatsApp, ni nada por el estilo.
bueno, ni siquiera hermanitos como el correo que conocíamos anteriormente. Así que él no tenía noticias de ellos. Ahora, volviendo a la escritura, dice el versículo 5, estamos en Primera de Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, ya vimos por qué, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que se hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. 6. Pero cuando Timoteo regresó, bueno, fue Timoteo el enviado para ver cómo estaban. Pero cuando regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Hermanitos, tan angustiado que estaba Pablo. ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Qué les habrá acontecido? Ya no he sabido nada de ellos. Preocupado de que, como en otras iglesias, el enemigo los hubiera desviado. Y resulta que Timoteo trajo buenas noticias. Dice aquí, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y que deseáis vernos, como también nosotros a vosotros. Esa era la noticia, el reporte de Timoteo, que estaban firmes en la fe, en el amor, y que se preocupaban también por Pablo, como él se preocupaba de ellos. Hermanos amados, verso 7. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. Qué aliento, hermanos, qué alegría, qué gozo saber están bien, siguen creyendo en el Señor Jesucristo, están firmes en la fe, en el amor. Qué buenas noticias confortaban el corazón de Pablo. Y dice el verso 8, de modo que ahora hemos vuelto a vivir, sabiendo que estáis firmes en el Señor. Cobró aliento Pablo al saber, hermanitos, cómo estaban. Dice, hemos vuelto a vivir. Eso solamente sucede cuando hay amor, hermanitos. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Al tener buenas noticias, cómo descansó su alma. Seguramente alababa a Dios por eso, por su grande preocupación que tenía, pero ahora ya estaba informado. Dice la palabra del Señor, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él quería volver a verlos personalmente. 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Eso era la petición de Pablo. Ahora dice el 13, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hace referencia del futuro, que esta iglesia se presente irreprochable delante del Señor cuando Él venga con todos sus santos. Así el corazón de Pablo, hermanitos, con mucho amor, mucha preocupación por la iglesia de Tesalónica, y fue consolado al saber que ellos seguían firmes. Así que, mis hermanitos, en verdad, hay hijos de Dios tan firmes que no nos preocupan. Hay otros que sí nos preocupan, porque se les olvida todo lo bueno, todo lo de Dios, cuando son atormentados, tentados por el enemigo. Esperemos, hermanitos, usted salga vencedor de todo lo que le haya pasado. Y si usted abre los ojos, se dará cuenta
que era una tormenta solo en su interior, porque fuera está el Señor, arriba está el Señor, en todos lados está el Señor, y es mayor que todo lo que nos pase y mayor que aquel que está en el mundo. Cuando usted abre los ojos, entra a la presencia de Dios, se da cuenta de su condición y puede decir: oh, yo estaba así me sentía yo, eso dije yo. Y hermanitos amados, se da cuenta que estaba encerrado, aprisionado en la oscuridad. Por eso también el libro de los Salmos habla de que estaba el salmista en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero que el Señor lo sacó de ahí, que puso sus pies sobre peña en lugar espacioso, ya no dentro del pozo de la desesperación. Mis hermanitos, así se asimila y se parece a alguien, pues que el enemigo lo está tentando, está dentro de un pozo, y la palabra le llama pozo de la desesperación. Está ahí, pero cuando sale, todo cambia. Vamos a orar, hermanitos, y yo voy a orar por usted si esa es su condición. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, así como Pablo se preocupaba de que el tentador ya hubiera tentado y desviado a los hermanos de Tesalónica, Señor, yo te ruego por mis hermanitos. ¿Cómo están, Padre? Solo tú conoces sus corazones, sus luchas, sus cargas, sus batallas continuas. Cómo el enemigo los ha querido separar y desviar de ti. Y como dice la Escritura, que el tentador los hubiera tentado, o sea, ese era el pendiente de tu siervo Pablo. Así, Señor, libra a mis hermanos, hazlos libres a todos aquellos que el tentador los ha estado atacando. Hazlos libres, Señor. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Señor, líbralos de todo mal, como está escrito en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Libra a mi hermano, a mi hermana que ha estado en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, o que ha estado en una prisión de oscuridad, que no ve más allá, que había angustia y turbación y dolor. Líbralos, Señor, defiéndelos, Padre Santo, a mis hermanitos. Oh, Señor, y serán bendecidos, y estarán bien y libres para seguir avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. Gracias por mis hermanitos. Están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Que el Dios Todopoderoso les guarde, mis hermanitos. Como está escrito, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús todo este fin de semana. El Señor con ustedes, mis hermanitos. Busquen al Señor. Les esperamos mañana domingo aquí en la casa de Dios. Venga a adorar a Dios, busque su rostro, y si el Señor nos sigue dando vida, el lunes le esperamos a la misma hora en esta transmisión. Amén.